Día de Muertos. Bueno, primero hay que conocer ese contexto histórico que rodea esta festividad que hoy estamos cercanos a ver en toda América. Para ello nos tenemos que remontar al año 609 en Europa, con el Papa Bonifacio, donde promulga la conmemoración de esta festividad para las personas que partieron, con noches de oración. Ahora bien, esta situación empieza a sufrir una transformación al pasar de los años. En el año 731, el Papa Gregorio III hace una separación y una festividad para los santos difuntos, es decir, todas las personas que según sus criterios santas hayan muerto, y que de ahí se conmemora con una fecha especial. Ahora bien, no fue hasta el año 998 que San Odilon nos hace la separación del Día de los Santos Difuntos el 1 de noviembre y el Día de los Difuntos el 2 de noviembre, y se promulga una festividad como una conmemoración o noche de oración. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa y cómo llega a América toda esta situación que todavía no era como hoy la podemos ver, ya que ha sufrido grandes transformaciones al paso del tiempo? En el caso de México, nosotros sabemos que tenemos a la cultura azteca, la cultura mexica. Tenochtitlán se fundó en el año 1325 y ellos tenían una adoración particular a la muerte, es decir, ellos creían que trascendían a un plano astral donde la persona debía de tener una situación de obstáculos para poder llegar al descanso. Muchas veces eran guiados por los xoloescuincles, por alguno, es una raza de perros, y otras veces eran guiados por un rastro de sangre, ofrendas que según les conferían ciertas energías y poderes. En este momento, entonces, ellos tenían a la muerte como una situación normal y particular de la vida, donde inclusive era un privilegio morir ofrendado a los dioses. En este caso, el paso de los muertos se llamaba el Mictlán, y la deidad que confería a esta situación era Mictlantecutli. Ahora bien, en 1492 llega Colón justamente a América buscando erróneamente las Antillas y procede a hacer una invasión. Fue hasta el año 1521 que Tenochtitlán cae y todas las costumbres europeas son traídas a América. En ese momento vemos una resistencia total, porque lo que querían las autoridades justamente europeas eran terminar con las tradiciones aztecas y mexicas. Sin embargo, por la resistencia de la gente se formó un sincretismo. Esta palabra se deriva en la unión de dos, inclusive hasta más, situaciones de tradiciones, ideas filosóficas, ideas culturales, entre otras muchas situaciones más. Es decir, es una combinación de dos vertientes, y es así como nace hasta lo que conocemos el día de hoy con la tradición del Día de Muertos. Sin embargo, volvemos nosotros en América a sufrir otro sincretismo, porque entra justamente la festividad de Estados Unidos denominada Halloween. Pero ¿cómo llega el Halloween a Estados Unidos? Esto pasa justamente en el año 1820, porque se emigró justamente una serie de irlandeses, aproximadamente 6 millones, trayendo sus tradiciones celtas. Los celtas era la unión de unos pueblos justamente allá en Europa, que incluía Irlanda y Escocia. Todos conocemos esa parte de la cultura porque ellos inclusive eran los que llevaban esos faldones y hacían una serie de rituales. Los rituales que concedían ellos eran justamente disfrazarse y danzar frente a una hoguera dando holocausto. Cuando todos los irlandeses justamente emigran hacia Estados Unidos en el año 1821, traen estas tradiciones, pero no es hasta el año 1921 que se promulga como una festividad especial y conmemorativa el Halloween el 31 de octubre en Estados Unidos. Sin embargo, la cercanía de los países, la emigración de igual forma de toda América hacia allá y al revés, ha provocado el nuevo sincretismo, formando esa transformación justamente de la tradición que ya conocíamos ahora con esa situación de Estados Unidos, haciendo una mezcla muy interesante que vemos hoy en día. Ahora bien,
Conociendo cultural e históricamente cómo ha navegado esta situación, sabemos que la verdadera raíz de la situación de la conmemoración de los muertos es siempre el nosotros poder manejar varias cosas. Número uno, la nostalgia de ya no tener a esos seres queridos, buscando una forma de consuelo, de reunirnos, de estar cerca. Y número dos, a veces también nuestro desconocimiento hacia justamente lo que pasa después de la muerte. Sin embargo, si nosotros nos vamos, como siempre les he dicho, a las escrituras, podemos encontrar algo muy interesante, y es justamente una situación que nos da verdad y luz hacia este tipo de situaciones. Y es que la Biblia, la escritura en sí, menciona que nosotros al morir regresamos justamente a la tierra y el soplo de vida regresa a Dios. Los muertos están como dormidos, nada oyen, nada saben, no hacen absolutamente nada, sino solamente están esperando. Es como cuando en la noche tú te duermes y te despiertas al día siguiente y crees que ha pasado muy poco tiempo, 1 hora, y te das cuenta que has dormido 8 horas y no sentiste el tiempo. Así mismo es la muerte, es como una situación de estar dormido profundamente, sin conocer el tiempo, sin conocer el lugar, sin conocer absolutamente nada, pero ¿qué estamos esperando dormidos? Bueno, estamos esperando justamente la resurrección de Jesús. La palabra dice algo muy interesante y para ello vamos a leerlo. Vamos a irnos a 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 y dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, la promesa de Dios es resucitar en el día postrero, junto a Él, eternamente, junto a Él. Imagínense ahora una situación interesante, que nosotros en búsqueda de la verdad, en búsqueda de poder volver a ver a esa gente amada, a esa gente así, porque sabemos algo y no dejarán mentir. Desgraciadamente el Día de Muertos, aunque pongamos ofrenda, aunque hagamos alguna tradición, aunque conmemoremos, aunque seamos lo que seamos y hagamos lo que hagamos, no podemos abrazar a esos seres que ya se fueron. No podemos verlos. Podemos inclusive tratar de ver alguna señal, hasta en los alimentos o en las situaciones que dejamos, pero sabemos que no están ahí, que se vuelve algo simbólico, algo intangible, algo que no veo, algo que inclusive puede resultar hasta difícil, pero creemos en nuestro corazón eso. Pero si yo les dijera que si hay una forma de volverlos a ver, y será justamente en el día de la resurrección, cuando Jesús toque esa trompeta. ¿Qué pasaría incluso si el día de hoy voltearas a ver a tu alrededor y vieras a toda tu familia que tal vez hoy está completa? ¿No te gustaría volver a reunirse en el día posterior en la compañía de la verdadera luz, en la compañía de Dios? Sabemos que toda esta transformación cultural y tradicional ha sido en manos de personas que han sido transformando la situación de un dato a otro, inclusive de forma actual. ¿Qué pasaría si justamente usando esa duda, ese deseo de poder encontrarnos, ese deseo de saber qué es lo que pasa después de la muerte, nos pusiéramos frente a la verdad, frente a lo que deba de ser y frente al Dios mismo, a un Dios vivo? No un Dios que está muerto, no un Dios que está ahí sin hacer nada, un Dios que habla, un Dios que se manifiesta, un Dios que cambia corazones, un Dios que es la verdadera luz del mundo. ¿Qué acaso no sería mejor exponernos a la verdad? ¿Qué acaso no sería mejor buscar la verdad y encontrar una respuesta
que justamente estemos buscando. Yo sé lo que sientes en estos momentos. Sé que a veces hay situaciones en esta vida que no nos podemos explicar. Sin embargo, nuestra confianza no debe de estar en nuestro mismo razonamiento. No debe de estar en aceptar alguna tradición que nos favorezca, eligiendo una parte de aquí, una parte de allá y transformándola hasta que a mí me plazca, sino de buscar verdaderamente la verdad, que no es nuestro deseo más profundo encontrarlo, no una situación que alguien me haya dicho, sino lo que es cierto. Para ello tendríamos inclusive que estar expuestos, tendríamos que estar abiertos a encontrarla, inclusive tendríamos que estar abiertos a dejárselo al Creador, que nos encuentre Él con su palabra, con su mano, y en ese momento estar ahí adelante de Él. Yo sé que hoy en día inclusive hay muchas personas que lidian con esta situación sobre el Día de Muertos, sobre su trabajo, sobre si les piden en la escuela hacer algún material o alguna cosa. Créanme, yo sé que la decisión está en sus manos. Ustedes decidan libremente sobre qué hacer. Sin embargo, también ustedes expónganse a la verdad, a lo que debe de ser. Inclusive conociendo la verdad, no tendrán duda de si dejarse guiar o no por alguna situación, y no tendrán duda de que cuando vean a todas esas personas, verán solamente la falta de Dios en su vida. Y en ese momento, cuando vean la falta de Dios de su vida, dejarán de señalar, dejarán de criticar y sacarán la única carta que siempre deberíamos de sacar todos, la carta del amor. ¿Que no acaso Dios es el que cambia corazones? ¿Que no acaso Dios es el que cambia todo en nuestro ser? ¿Cómo crees que tú vas a cambiar a la persona que tienes enfrente con sus tradiciones, con sus ideas? Solamente Dios lo puede hacer. Preséntales a Dios, o tú conoce a Dios, y que Dios sea el que haga la obra en ti, pero abre a tu corazón, ábrete a la posibilidad de aceptar la verdad. Acepta el amor de Dios, que no estás cansado ya de seguir en esta vida donde hay muchos sinsabores, muchas explicaciones y no encuentras tu paz. Puedes encontrarla en el Señor, pero deja de buscar alrededor. Empieza a buscar en ti, que seas el mejor ejemplo cuando la gente te vea caminando y diga algo hay diferente en él, no porque me señale, no porque me juzgue, no porque me impida, no porque diga algo, sino porque algo realmente veo yo diferente en él, y es el reflejo de Dios mismo en ti. No lo olviden, Dios te ama, ve así como estás, no necesitas hacer nada. No creas que tienes la verdad de todo, si no lo tienes a Él. No tienes al amor, no conoces los ojos de Jesús cuando tú ves a alguien y ves una persona buena o mala y no veas a una persona necesitada de Dios. Ahí entenderás que debes de ampliar tu búsqueda. Ve así como estés, no lo olvides, estudia mucho, ora diario, háblale a alguien más de Dios. Deja que Dios haga el cambio en las personas, deja que Dios haga el cambio en ti. Verás y conocerás al Dios vivo, porque tenemos un Dios poderoso. Dios los bendiga.